Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta nueva serie de videos que voy a estar haciendo aquí en el canal de Suite Electra. Hace mucho que no se hacía nada y voy a empezar una nueva serie de videos donde voy a estar hablando de toda la música que ha influenciado a Suite Electra, también las canciones, toda la cuestión de la producción detrás de nuestras canciones y pues todos los instrumentos y sintetizadores que pues de cierta manera hemos utilizado y que también nos han inspirado para hacer música. Entonces esperen una mezcla de historia de la música, historia detrás de los sintetizadores, quiénes los inventaron, quiénes los hicieron, y también de repente pues un poco de la música de Suite Electra. En este primer video pues obviamente quería empezar haciendo algo sobre el disco de Into Be Sweet, que es el disco pues que nos lanzó a no quiero decir al estrellato, pero nos lanzó pues a un nivel ya más extenso de la música electrónica. Es un disco que fue producido por Guillermo Ramírez Galápago, que fue parte esencial de esta producción y también parte del colectivo en el que nos encontrábamos. Lying to Be Sweet es un disco que, pues, de hecho, inicialmente el título, les voy a contar un poco la historia de eso, era Flying to Be Sweet. Y una vez que pusimos en un como pizarrón el nombre, cómo se veía, y también, pues, si hacía sentido o no llamarlo Flying to Be Sweet, pues al final pensamos que Lion era mejor, entonces le quitamos nada más la F al flying y se quedó Lying to be sweet. Y tiene más sentido porque la gente a veces me pregunta por qué se llama Lying to be sweet y la banda se llama Suite Electra. Suite Electra también es como una contradicción, es como el complejo de Electra, que es dulce, pero a la vez tiene una cuestión un tanto eh, oscura. En las tragedias griegas. Entonces, Suite Electra viene de ese nombre, de Suite Electra, donde también quisimos que sonara o tuviera esa reminiscencia a la música electrónica. Entonces, Electra también tiene ese juego entre música electrónica, o sea, son las palabras fonéticamente que suenan electrónica y Electra, el complejo de Electra, las tragedias griegas, y al final poniéndole sweet, dulce Electra. Y el Line to Be Sweet pues le va muy bien con el título del proyecto, que es pues mintiendo para ser dulce, ¿no? Entonces es como esta cuestión también un tanto oscura. Pero el disco tiene un toque muy sensual, tiene un sonido muy sensual, que también fue muy involuntario, no es un disco que se pensó necesariamente que fuera un disco erótico, pero sin embargo, por ejemplo, gente que colaboró en el disco como Luis Fernando Ortega, que es un escritor también y poeta, hizo una letra que es Gemido, donde pues habla prácticamente de toda una cuestión erótica, totalmente erótica, de una manera muy poética también. Tenemos My Own, que es una letra que escribió Valentina González, que pues también habla sobre la autocomplacencia y y pues así se va. Cumbé, que a pesar de que es una canción instrumental, también tiene un sonido muy sensual, como que da esta cuestión al erotismo, pero como de los 50 con este toque de sonido de danzón. Y pues así, ¿no? Todas las canciones al final, muy involuntariamente, se dieron de manera muy sensual. Hoy quiero revisar y les quiero contar un poco sobre la historia de la canción Firefly. Firefly fue un tema que escribimos Valentina González y yo, y la manera en la que esta canción se dio fue, primero yo empecé con toda la base musical, yo estaba muy clavado con colectivos de música electrónica, de hecho acá en Nueva York, como Naked Music, que son también muy sensuales y con vocales femeninas, siempre me ha gustado la vocal femenina. Y esta canción la armé basada en escuchar todo este Miguel Mix, todo este tipo de música de Naked Music, del sello Naked Music. Me acuerdo mucho de Miguel Mix, pero hay muchos más. Y quería que el sonido fuera así, como un deep house, o un deep house con letras, vocales. Quería hacerlo en inglés porque en esa época, si ustedes recuerdan, en 2002, pues llegó como que toda esta tendencia
de hacer música que fuera más global. Estaba también la cuestión como medio world music y la música electrónica, como Yasanova y Everything But The Girl también estaba haciendo cosas. Y de repente mucha esta cuestión de retomar canciones como Cesárea Évora y hacerlas en versión house o de Nina Simone o canciones en francés clásicas de los 60s y demás. Y yo traía mucho también esa idea de hacer un disco que fuera eh, pues prácticamente multicultural, por así decirlo. No sé si esa es la palabra correcta, porque tampoco lo quiero llamar world music, pero pues que tuviera un sello que fuera distintivo y que aparte fuera pues un disco que se pudiera escuchar en Francia y la gente se relacionara con eso, con letras en francés, en Brasil o en Portugal, en inglés obviamente que es un lenguaje pues bastante universal y obviamente en español y algunas piezas instrumentales. Pero bueno, hablando de Firefly, como les decía yo esta canción la empecé a armar en una computadora muy vieja, en la iMac. No sé si se acuerdan de estos huevitos de iMac que había en colores azules y naranjas y tal. Yo tenía una que era en un color gris, oscuro. No sé si se acuerdan, por ahí les voy a compartir la foto. Y empecé a armar esta canción. Yo ya tenía 3 tracks armados, las bases, sin nada de letra, no sabía qué letra iba a ir. Todavía no conocía a Valentina González. Por ahí también se dieron conversaciones con Denise Guerrero de Belanova para ver si colaboraba. Medio ahí nos encontramos en varios lugares, fuimos al cine juntos y demás, pero al final no se dio y acabó de hecho colaborando con Susi 4. Y todo iba muy bien porque ya tenía las canciones, ya nos habían firmado y de repente una amiga mía me pide mi computadora para editar un video y el video, no sé qué pasó, que se sobresaturó la computadora y prácticamente destrozó el disco duro de mi computadora, donde llevé la computadora al servicio y me dijeron que no podían arreglarla, al menos que hicieran una técnica donde succionan el disco duro. Iba a costar miles de dólares en ese entonces y era muy caro, ahora creo que ya no es tan caro. Y al final, pues yo estaba con esta adrenalina de entregar las canciones y de tenerlas y quise hacer un backup y no se pudo, justo a la mitad de que estaba quemando un CD, porque en esa época los backups no eran con discos duros, eran con CDs, y está haciendo un CD backup y de repente pues, se tronó. Acto seguido, le cambié el disco duro a la computadora. Tuve que ir a mi casa enseguida a recordar todas las partes de esta canción y de My Own, creo que fue la segunda que perdí, y la tercera creo que fue Asim. Esas fueron las 3 primeras canciones que armé. Y pues como desquiciado me puse a armarlas y al final rearmé las canciones a como yo me acordaba. No hay obviamente entonces un backup de esas 3 primeras versiones. Creo que hay una grabación que tengo, un demo por ahí, que después les comparto, que fue el primer demo que grabamos con Valentina después. Y bueno, volviendo al tema ahora de Valentina, ya que tenía estas canciones, eh, César Gudiño de Susi 4 me recomienda a Valentina. Me pasa su teléfono, yo le hablo, nos quedamos de ver y fue a mi casa a escuchar las canciones. Le mostré Firefly, todavía no se llamaba Firefly, era nada más el demo, en Digital Performer, me acuerdo. Y le gustó la canción, le di una copia, se la llevó y como a los 2 días me habla por teléfono y me enseña la melodía de la canción. Prácticamente era la canción ya como la escuchan ahora en el disco de la Into Be Sweet. Y esa fue prácticamente la historia de cómo grabamos y ya de ahí nos fuimos al estudio y grabamos. Y aquí tenemos unas partes que ya amplié. Ustedes pueden escuchar que este es todo esto es ampliado de los tracks originales de la canción. Tenemos este loop. Trabajamos, de hecho, con Guillermo Ramírez, con Memo Ramírez, que le mando saludos, en Fruity Loops o Fruit Loops. Entonces, esta fue una versión. Este es el bajo. Estas son congas, que son congas reales, que las grabó, si más no me equivoco, Picho Torres, también que era parte de Susi 4 en ese entonces.
Y el famosísimo pad, que fue lo más difícil de recuperar y de tratar de emular ese sonido, el pad y el bajo. Unos hi-hats. Y este es el bajo. El bajo de la primera versión me acuerdo que era mucho mejor, era muchísimo más rico en sonido, pero esto fue lo más aproximado porque me acuerdo que en Digital Performer tenía millones de samples y dar con ese sample fue una tarea titánica. Me acuerdo que me la pasaba ahí de tratando de escuchar bajo tras bajo tras bajo y nada más no daba y al final pues esto fue lo más cercano y pues bueno, escuchar un poquito aquí. Y bueno, esta es prácticamente la canción de Firefly y esta es la historia detrás de este tema de Firefly. Y como les digo, este es el primer video de muchos videos. Espero que les haya gustado esta historia. Déjenme saber si tienen alguna historia detrás de esta canción. Como les digo, esta canción salió en 2002, hace más de 20 años. Y pues esta fue la historia de esta canción. Espero que pues les haya servido de algo. Quienes tenían duda de cómo se dio esta canción, pues así es, fue en Digital Performer, con instrumentos también reales, con Fruity Loops. También se utilizó Reason, el Reason de esa época, creo que la versión era 3.5 o algo así. Y pues esta versión fue la segunda versión después de haber tronado mi computadora al 100. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. En otros videos voy a estar explorando, como les digo, la historia de Sintes, la historia de música que me ha inspirado a lo largo de los años. Déjenme saber su opinión sobre este contenido porque voy a empezar a hacer más y más videos sobre lo que les digo. Esto, por ejemplo, la historia de la Lindrum, de esta caja de ritmos que utilizó Prince y a lo mejor recrear alguna canción. También el Proteus que aquí tengo. Hay muchos sintes vintage que tengo que me gusta utilizar y que he utilizado a lo largo de los años con Suite Electra y también software. Y voy a dar de repente algunos tutoriales de cómo producir música, música electrónica en Logic Pro. Y bueno, ya saben, suscríbanse, pasen la voz. Voy a empezar a hacer esto frecuentemente, así es que espero que les guste este contenido y ya saben. eh, Like, suscribirse, campanitas y demás, todas estas cosas que todo el mundo aquí en YouTube le gusta decir. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video aquí en el estudio de Cita Electra.